A ver, todos conocemos la imagen perfecta de la familia real británica, ¿no? Los saludos, los sombreros impecables, esa fachada de perfección. Pero detrás de todo eso hay historias. Historias que la corona intentó con uñas y dientes mantener bajo la alfombra. Pues hoy nos vamos a meter en una de las más jugosas y, la verdad, más trágicas. Ok, prepárense porque aquí es donde empieza el verdadero chismecito. Esto es mucho más que historia. Es un drama de telenovela. Es la historia de un amor prohibido, de un escándalo que estalló en silencio y de un sacrificio que, créanme, marcó a la realeza para siempre. ¿Y el centro de todo este huracán quién era? Pues ella, la princesa Margarita, la hermana menor de la reina Isabel II. Pensemos un momento en Inglaterra de los años 50. Uf, un lugar súper estricto, muy moralista, donde la imagen de la monarquía era sagrada. Y justo en medio de toda esa rigidez, ¡pum!, estaba ella. Es que Margarita era, literalmente, un torbellino de persona. Era la estrella de la familia, la que tenía toda la chispa, le encantaba la fiesta, era pura pasión, no tenía ningún filtro, y la diplomacia, bueno, digamos que no era su fuerte. O sea, era todo lo que la realeza de la época se suponía que no debía hacer en público, un verdadero dolor de cabeza para el palacio. Y claro, en un mundo tan pero tan calculado donde cada movimiento se analiza con lupa, Margarita cometió el único error que para un royal es letal. ¿Cuál? Enamorarse. Pero no de cualquiera, no. Se enamoró de la persona equivocada. Y aquí, señoras y señores, es donde la trama se pone buena. El hombre se llamaba Peter Townsend. Y ojo, no era un donadie, para nada. Pero para la corona tenía un pequeño, gran problema, que lo hacía una elección totalmente imposible. Miren, todo el drama se resume en una palabra: casi. Porque Townsend era casi el hombre perfecto. Un héroe de guerra condecorado, un tipo súper distinguido y, según todos los que los conocieron, el verdadero amor de la vida de Margarita. Pero aquí viene el casi que lo echó todo a perder. El gran problema. Era un hombre divorciado. Y en esa época, eso era dinamita pura. Y aquí es donde la cosa se pone, digamos, burocrática y súper complicada. La reina Isabel no era solo la monarca, era la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Y esa iglesia tenía una regla de hierro, inquebrantable. Si tu expareja seguía viva, no te podías volver a casar por la iglesia. Punto. Para la monarquía, esto no era una opinión, era una regla sagrada, un no rotundo. Entonces, pongámoslo en perspectiva. Si Margarita quería casarse con el amor de su vida, el precio era básicamente renunciar a todo. A su vida entera. No era solo un título, era decirle adiós a su identidad, a su familia, a su seguridad económica. En esencia, era ser expulsada de su propio mundo. Una elección de verdad brutal. Era él o todo lo demás. Por un tiempo, este romance fue el secreto peor guardado del palacio. Todo mundo sabía, pero nadie decía nada. Pero un secreto así de grande, pues no puede guardarse para siempre. Y la bomba estalló. Y no fue con un grito, no, fue con un gesto diminuto, casi invisible, pero en el lugar más público que se puedan imaginar. A ver, la escena es esta: la coronación de su hermana, la reina Isabel II, en 1953. Un evento histórico, histórico. Literalmente todo el planeta estaba pegado a la tele viendo la primera transmisión a esa escala. No había margen de error, cero. Y ahí en medio de todo ese protocolo, de esa formalidad extrema, Margarita hace algo superhumano, algo que cualquiera haría. Ve una pelucita en el uniforme de Peter Townsend y así, con toda la naturalidad del mundo, se la quita. Pues ese gesto tan simple, tan inocente, en un lugar donde nadie se toca, fue como un grito, una declaración de amor a los cuatro vientos sin decir una sola palabra. Y listo, con ese simple gesto, el secreto se hizo añicos. ¡Pum! Al día siguiente no se hablaba de otra cosa. Todos los periódicos del mundo con la misma historia en portada. El romance prohibido ya no era un chisme de pasillo, era un escándalo internacional. Ahora, con todo el mundo enterado, la presión sobre Margarita se volvió, insoportable. Esto ya no era un asunto del corazón, era una crisis de Estado, que ponía en un ring a la corona contra una princesa enamorada. Y miren quiénes se le pusieron en contra. Tenía a todo el establishment respirándole en la nuca. El gobierno, con el mismísimo Winston Churchill, se opuso. La iglesia, por supuesto, lo prohibió. Y en medio, su propia hermana, la reina. ¡Qué posición tan horrible! Por un lado, quería que su hermana fuera feliz. Por el otro, como reina, su único deber era proteger a la corona, costara lo que costara. Y por si fuera poco, para echarle más sal a la herida,
Había una ley real que la obligaba a esperar hasta cumplir los 25 años para decidir por sí misma. Así que la forzaron a esperar. 2 años. 2 años de un infierno mediático. Imagínense, 2 años de titulares, de rumores, con todo el mundo opinando sobre su vida amorosa. Una tortura. Y por fin, en 1955, llegó el momento de la verdad. El mundo entero estaba esperando. Margarita sacó un comunicado oficial, súper frío, súper formal, donde básicamente decía que, por su deber con la Commonwealth, pues ya saben a qué se refería. Pero vamos, traduciendo del lenguaje real al lenguaje humano, lo que realmente dijo fue: me rindo. Había cedido. La corona ganó. El deber le pasó por encima al amor. La princesa rebelde al final fue domada por el sistema. Fin de la historia de amor. Pero claro, una historia así no termina ahí. Una decisión de ese tamaño deja cicatrices, y ese sacrificio no solo marcó su vida para siempre, sino que cambió a la monarquía. Aquí empieza el verdadero costo de esa elección. A ver, ¿qué pasó justo después? Pues las fichas de dominó empezaron a caer. A Peter Townsend lo mandaron así, de un día para otro, a un puesto en Bruselas, un exilio en toda regla, para sacarlo del mapa. Años después, se casó con una joven que, qué casualidad, se parecía un montón a Margarita. Y ella, bueno, su vida se convirtió en otra cosa muy diferente. Margarita, por su parte, se casó con un fotógrafo, Anthony Armstrong Jones, una unión que fue un escándalo para la época, como una forma de decir: así, pues ahora hago lo que quiero. Su matrimonio estuvo lleno de fiestas salvajes, rumores de infidelidades de ambos lados y al final un divorcio muy público que volvió a sacudir a la monarquía. Parece que después de renunciar al amor de su vida, pasó el resto de sus días como en una búsqueda desesperada por encontrar esa felicidad que le habían prohibido. Y es que al final la conclusión es súper triste. Margarita fue el sacrificio. Ella pagó el precio más alto para proteger la imagen de una institución que, cuando ella más lo necesitó, la verdad es que no la protegió. La dejó completamente sola, con el corazón roto. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? Décadas después, las reglas cambiaron. El príncipe Carlos se casó con una divorciada. Harry se fue por amor. Entonces, la pregunta queda en el aire. ¿Tuvo que romperse el corazón de Margarita para que los royals que vinieron después tuvieran la libertad de elegir el amor por encima del deber? Una tragedia que, sin duda, cambió la corona para siempre.